Héctor Navarro es el creador de una poética que lo ha llevado a ser uno de los pintores contemporáneos mexicanos más reconocidos. Poseedor de una vasta obra, se revela en ella un dibujo depurado, una paleta de color muy rica en matices y en texturas. Héctor Navarro nació en 1937 en Guadalajara, Jalisco, y la Plaza de Toros El Progreso y sus corridas fueron la causa de sus primeros asombros, así como las historietas de Flash Gordon y El Fantasma. Estas fueron la fuente de sus primeros dibujos. Ante la pérdida de sus padres, sus hermanas mayores le apoyaron para desarrollar su talento artístico. En la secundaria pública, Héctor Navarro tuvo como maestro al pintor Jorge Martínez y a su vez él fue profesor suplente de dibujo durante 30 años en la hoy Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Hizo de la enseñanza un camino de descubrimientos mutuos entre sus alumnos más aventajados y su propia ruta creativa. Corría el año de 1959 cuando participó en su primera exposición colectiva. La Casa de la Cultura Jalisciense mostró sus cuadros al lado de los de su maestro Jorge Martínez y de los pintores José Ibáñez y María Luisa González Aréchiga. Un año después, Héctor Navarro presentaría su primera exposición individual en ese mismo recinto. Su camino como artista plástico ya estaba trazado. En los años 60 participó en concursos, salones y bienales. La crítica de la época lo describe con puntualidad. Navarro trabaja, experimenta y arriesga. Ensaya en sus dibujos texturas y líneas, ángulos de perspectiva. Experimenta color y lo que resulta novedoso nos ofrece las posibilidades de medios en desuso. Esta reseña de Salvador Escamilla configura un destino que a lo largo de 60 años de creación ha sido fiel a sus búsquedas y hallazgos. Héctor Navarro sigue encontrando y reencontrando en sus orígenes los leitmotiv de su obra, enfocando siempre su mirada hacia el arte abstracto, en ese movimiento de ruptura del cual fue parte junto con artistas de resonancia nacional con los que cultivó una amistad profunda. Hoy visito el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA, para ver la exposición Antología Secreta de Héctor Navarro. En ella, el artista jalisciense muestra la fuerza creadora y el imaginario que lo ha llevado a exponer en varios museos del mundo y que le han hecho merecedor del Premio Jalisco en Artes Plásticas en el año de 1990 y del primer premio de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en 2005. Héctor Navarro, un jalisciense universal. Héctor Navarro, qué gusto encontrarme contigo hoy aquí en este espacio del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el contexto de esta gran exposición que recientemente se inauguró. Antología Secreta. ¿Por qué ese nombre? Bueno, en realidad es porque toda la obra estaba desconocida y guardada en casa. Entonces la exposición es un descubrir lo que yo he estado haciendo los últimos años. Me parece que de alguna manera están representados esas distintas etapas de tu trayectoria artística. Es un resumen de técnicas y de temas. ¿Cómo rompiste con esta forma convencional de trabajar los cuadros y metes cartón, metes collage? ¿Cuándo empiezas a hacer ese tipo de intervenciones en tu obra? Bueno, desde que estaba en la escuela llegaron unos nuevos materiales, pasta. Ese producto me daba relieve la pintura. Entonces de ahí fue ir agregando al relieve, agregar otros materiales como cartón, como aluminio y mármol, marmolina. Entonces fue enriqueciéndose en vez de estar liso, estaba con cierta textura.
¿Cómo te inicias en el arte? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo fue? Cuando yo estaba en la secundaria, tenía un maestro de dibujo que se llamaba Jorge Martínez. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces él en ese momento estaba haciendo la escuela de artes. Me vio que yo tenía alguna habilidad y me invitó a asistir a la escuela de artes. O sea, el maestro Martínez fue el iniciador, ¿no?, de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Así es. Y después del maestro Jorge Martínez, que fue un gran maestro y que tiene una gran trayectoria dentro de la plástica de Jalisco, ¿quiénes más tuviste como maestros en la universidad? Pues realmente fue realmente el único que me dejó una huella de profesional. Oye, ahora cuéntame un poco más de tu trayectoria, porque yo sé que tú eres arquitecto. Es que cuando salí de artes plásticas, para complementar mi educación, entré a arquitectura. Oye, ¿te tocó en este ámbito de la arquitectura de esos años, te tocó todavía la influencia de los maestros, de Díaz Morales y toda esa? Tremendo, pero salí. Que estaba Olivier Gigante, tocó como maestro en escultura. Pues se llamaba artes visuales, artes no visuales. Era precisamente escultura, sino que era pues educación visual realmente. Educación visual. ¿Ejerciste alguna vez la arquitectura? ¿Hiciste casas como arquitecto? Bueno, empezando por mi casa. Que es muy bonita. Pero yo trabajé con arquitectos como Eric Ufal, que fui uno de sus dibujantes ahí. Eric Ufal, toda esa generación dejó una huella en Jalisco. Hice yo muchos diseños de cosas para él ahí en su taller. Qué bien. Pues fíjate que en esta exposición, no sé si está colocada cronológicamente o temáticamente, tú ya nos platicarás un poco más de eso. Hay una parte en donde expresas mucho colorido, en otras se basa a uno colorido mucho más austero, en otras está la forma sintetizada, como que tu abstraccionismo es a partir de una realidad interpretada que pasa por ti mismo y que tú reinterpretas. Ves una forma distinta de ver esa realidad y la condensas en formas muy sencillas, y después encuentro al final de la exposición piezas totalmente en donde la figura ya no aparece, de una abstracción total. Una de mi posición técnica es hacer una obra, la aprovecho, le saco, pero la siguiente espero mejorarla o cambiarla. O sea, no quiero repetirlo, sino aprovechar lo que hice en una vez y mejorarlo en la siguiente. Porque además tienes una gran experiencia también en la gráfica. Has hecho muchísima gráfica, ¿verdad? Así es. Sí. Sí, en la gráfica veo también esa parte en donde trabajas la figura muy sintetizada, muy concreta, con las líneas más elementales, y de repente te vas a la abstracción total. Así es. Fíjate, Héctor, que a mí me parece que tu trayectoria pues es sumamente importante dentro de la plástica, no solamente de Jalisco, sino de la plástica nacional. Has expuesto en espacios muy importantes, y a mí me parece que en la historia del arte mexicano no se ha hecho énfasis, no se ha hecho hincapié en ese grupo de ruptura que surgió en Guadalajara, del cual tú fuiste pionero. ¿Qué reacción hubo del público con la obra que ustedes en esos momentos presentaban, y que era como un cambio total de la mirada de lo que el público de Jalisco estaba acostumbrado? Bueno, de hecho, la ruptura realmente empezó en 1965 en una exposición nacional que se llamó Artistas Jóvenes de México, donde la obra principal o obra premiada fue completamente abstracta.
Entonces fue pues una ruptura. Y de ahí, pues en mi caso, pues yo estuve ahí. La principal, pues fue lo que se llamó el Salón Independiente, que fue una asimilación de la ruptura completamente. Y de ahí, pues, apareció para Guadalajara Miguel Aldana, que traspasó lo que se estaba haciendo en México, lo pasó aquí. Guadalajara le debe mucha visión moderna de la pintura a lo que se llamó Centro de Arte Moderno. Así es, que acaba de cumplir 50 años de haber sido creado, así que el Centro de Arte Moderno fue ahí un parteaguas realmente para el arte en Jalisco, y tú fuiste de los primeros iniciadores de ese centro, de los primeros artistas que junto con Miguel Aldana, Eduardo Vázquez Baeza, Lázaro Julián, por ejemplo, Nacho Aldapa, que creo que era de los más jóvenes, ¿no? Porque ustedes fueron realmente pioneros, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo fue tu entrada con ese círculo de la Ciudad de México, de estos pintores de la ruptura de México, que siempre te tomaron a ti en cuenta, fuiste parte de ellos? ¿Cómo entraste en contacto con Manuel Felgueres? Bueno, como yo había participado en la mencionada Artistas Jóvenes en México en el 65, y luego participé en la Confrontación 66, que también eran muy claves. Y de ahí, pues ya estaba yo, digamos, fichado como el jalisquillo, entrometido ahí. Y cuando se hizo el Salón Independiente, me incluyeron. Ese Salón Independiente fue importantísimo, Recibí ¿sí? una invitación directamente de Manuel Felgueres. De Manuel Felgueres, es el que te invita a participar. Así, directamente. Sí. Ese Salón Independiente, por cierto, surge de un movimiento contrario a las instituciones, porque es esa reacción que tienen un grupo de artistas ante una cierta, pues, imposición que tuvieron las autoridades con motivo del 68, de las Olimpiadas en México, que hicieron una gran convocatoria y restringieron a cierto tipo de arte, y ellos dijeron no, pueden entrar todo tipo de actividades, y empezaron con estas actividades efímeras, ¿verdad? O sea, abrió al universo, la pintura universal. Exactamente. Exacto. Y al uso de materiales distintos como los que tú ya usabas desde que estabas en la Escuela de Artes Plásticas de la universidad, ¿no? Porque hacen cosas de cartón, de periódicos, cosas efímeras, ¿no? Sí, uno de los salones independientes fue precisamente no usar materiales tradicionales, sino que todo estaba para hacerlo en papel y cartón. Entonces, toda la exposición se hizo solamente con papel y cartón. ¿Esa fue en México o aquí? México, aquí. México. Porque después aquí hubo una actividad parecida en el Centro de Arte Moderno, en donde hicieron algo también efímero, ¿no? Sí. Y hubo escultura efímera. Sí. Bueno, y los murales efímeros. Así, esa fue la pretensión. En los que tú participaste y que actualmente vas a volver a intervenir. Así es. Porque qué interesante que tú eres un pintor de caballete muy exitoso, muy reconocido, pero también has incursionado en el arte mural. Sin embargo, tu obra siempre tiene un contenido, sin ser ni panfletaria, sin ser una obra que pretenda ser didáctica, ni nada. Tiene un contenido nacionalista muy interesante. Ese mural que tienes, por ejemplo, fuera del Centro de Arte Moderno actual, Museo Anguiano, es la figura de un caballo con un hombre adherido, como lo veían. Cuéntanos. Bueno, el tema se llama teúles. Teúles. Teúles son, pues, los españoles, pero los mexicas creían que el caballo y el hombre barbado, rubio, eran una sola cosa, era un tremendo impacto. Bien, pues antes de
de que nos des una vueltita por esta magnífica exposición. ¿Cuántas obras? ¿Recuerdas cuántas piezas hay aquí expuestas? ¿Mías? Sí. 70. 70 piezas. Es una gran exposición. Una gran exposición. Realmente que orgullo que de alguna forma este recorrido, que te digo que de alguna forma es un recorrido por tu vida, pues se presente ahora y regrese después de tantas exposiciones que has tenido tan importantes, en espacios tan importantes, a un espacio que es tu alma mater, ¿sí? Sí. Al espacio de la Universidad de Guadalajara. Así es. ¿Sí? Sé que estuviste también en Petit Palais, en París. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que tu obra participó dentro de una exposición en Petit Palais, en París? Te quiero recordar que en ese tiempo había el Salón Anual de Artistas. Entonces era mandar la obra a México y ahí nos ponían. ¿El Salón Anual aquí en Guadalajara? No. En México. En México. En México. Salón Nacional. Nacional. Ok, sí. Cada año. Ajá. Entonces enviaba uno la obra y nos mandaban arriba del Palacio de Bellas Artes, lo de arriba, o nos mandaban al Auditorio Nacional en el lobby. Sí. Ajá. Pero en particular esta fue por concurso nacional. Entonces, pues a mí yo creo que me eligieron porque tenía un material diferente. Mi obra tenía aluminio. Entonces eso yo creo que les llamó la atención. Y entonces con eso fui a París. Yo recuerdo también, bueno, que me hiciste el honor de aceptar una invitación al Palacio de Bellas Artes, que pusimos aquella exposición tuya que se llamó El Toque de Midas, ¿no? Sí, así El Toque es. de Midas. Sí. Fue de una elegancia, una presencia tuya en el Palacio de Bellas Artes maravillosa. Y yo recuerdo que Raquel Tibol, que era respetadísima y muy temida crítica de arte, a la que todo el mundo le tenía pánico, te dedicó todo un artículo en la revista Proceso refiriéndose muy positivamente a esa exposición. Así es, sí. Sí, es uno de los medallas que tengo de ella, me trató muy bien. Particularidad de esa exposición era que yo estaba aprovechando la técnica de los estofados coloniales. Entonces, pero en tela, que ya lo había hecho Matías Geritz, que es un mito, pero él las hacía por teléfono. ¿Cómo? A ver, ¿cómo por teléfono? Sí. Esos cuadros dorados Sí. de Matías Geritz. Sí, con hoja de oro, ¿no? Las Sí, cubría, sí. pero las hacía un artesano. El mito es de que Arauz me contó eso, de que Matías Geritz las encargaba, hazme uno de 2 metros por un metro por 1 metro dorado. Y era, bueno, es un mito. ¿No? Qué buena anécdota, muy divertida. Entonces yo esto lo hice, pero no haciéndolo liso, sino en textura, con relieve. Con esgrafiado. Esgrafiado, Sí. pero con oro de hoja. Y con contrastes muy fuertes, de oscuros. Pues el oro lo oxidaba o lo goteaba, lo manchaba, lo rayaba. Pues es hacerlo diferente, ¿no? Sí, y aquí tienes en la exposición algunas piezas con dorados. Así es. Sí, ajá. Con oro de hoja. Luego nos las muestras. Sí, la verdad que a mí me pareció una exposición extraordinaria y luego, pues sí, realmente es una estrella que Raquel Tibol, que era tan temida. Dicen que los artistas iban al psicoanalista y que en el diván, en vez de decirle, oiga, que mi mamá, que mi papá decían, Raquel Tibol me criticó esta semana y a ti te elogió. Sí. Sí, fantástico. Muy bien. Y no sé si pudiéramos platicar también un poquito más ya otra vez, regresándonos a Guadalajara, ¿cuáles han sido, digamos, los momentos y exposiciones que has tenido aquí en el ámbito jalisciense que recuerdes con más entusiasmo? Bueno, aquí yo recuerdo mi primera exposición profesional que hice en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tan bella, que fue la primera Casa de la Cultura del país. Hizo Yáñez, ¿sí? En el que eran los 57, 50, por ahí, los años 50.
eran unos temas hasta religiosos, porque hice una crucifixión. Y fue fue también muy, bueno, no quiero decirlo, pero fue muy exitoso porque la vendí cuando los gringos llegaron y les fascinó esa crucifixión porque hice otro cuadro que era una cara que se llamó El Espectador y en el ojo dibujé la crucifixión. Entonces era un testigo de la crucifixión. Entonces eso les fascinó porque se llevaron la crucifixión y el espectador. Ah, qué bien. Fíjate, no me sabía yo esa. Qué bien. Una anécdota de muchos años. Sí, entonces naciste aquí en Guadalajara, y aquí creciste y aquí ingresaste a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué significa, qué presencia ha tenido en tu vida ese paso y ese contacto con la Universidad de Guadalajara? Bueno, eso fue una gran oportunidad para desarrollarse. Inclusive yo, cuando después fui maestro, hice mucho hincapié en mis alumnos de la oportunidad que estaban teniendo en el estar en la universidad, porque les dije que había mucha gente que estaba esperando su lugar y pues yo traté de comunicar esa actitud pues profesional, ética, responsable con la universidad. Qué bien, caray, porque sí, realmente muchos de los artistas que han tenido una trayectoria importante dentro de la plástica Jalisco, pues han salido de las aulas de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Artistas como tú, como el maestro Estanislao Contreras, sí, como Lolita Ortiz, como muchas otras personalidades que ha dado la universidad. Enrique Rico, que ya falleció, ¿verdad? Sergio Garbal. Así es. Pues qué gusto platicar contigo, Héctor. Podemos seguir platicando muchas horas más, pero ya no quiero abusar también de tu tiempo. No, con mucho gusto. Muchas gracias.